En el 2019, cuando estalló el falso estallido social, esta revolución, no parte de una agenda, todo el mundo miraba con envidia a las Fuerzas Armadas de Ecuador, todo el mundo, hasta el día de hoy, a pesar de las hondanadas comunistas enviadas desde el Chapare boliviano al territorio peruano, todo el mundo mira con envidia en Chile cómo las Fuerzas Armadas peruanas han repelido esta invasión. Todos recuerdan cómo incluso el profesor hoy encarcelado por tratar de dar un autogolpe, Pedro Castillo, le daba 48 horas a los inmigrantes ilegales para salir de Perú. Bueno, hoy los tenemos metidos a todos en Chile, lamentablemente. Hoy tenemos ese patriotismo de las Fuerzas Armadas peruanas y de su población que no quiere saber nada de comunismo, absolutamente nada de lo que venga de comunismo. Puede ser producto de años que tuvieron a Sendero Luminoso como su principal amenaza, como lo han tenido los ciudadanos colombianos con el conflicto armado interno que tienen desde hace más de 50 años. Pero, ¿por qué las Fuerzas Armadas de Colombia combaten el terrorismo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas brasileras combaten al terrorismo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas paraguayas combaten al terrorismo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas argentinas, uruguayas, peruanas, ecuatorianas combaten al terrorismo y las Fuerzas Armadas chilenas no lo hacen? ¿Por qué las Fuerzas Armadas chilenas son tan obedientes a gobiernos de izquierda? Sí, a gobiernos de izquierda, porque desde 1990 la mayoría de los comandantes en jefe del ejército y los altos mandos de la Fuerza Aérea y de la Armada han sido nombrados por presidentes de izquierda. No olvidemos a Elwin, demócrata cristiano, a Eduardo Frei, que ya no se sabía lo que era, a Michelle Bachelet, una exguerrillera, a el presidente Ricardo Lagos, un socialista, a Sebastián Piñera, un socialista disfrazado de derechista, pero que en el fondo siempre quiso ser demócrata cristiano, y hoy a un marxista, a Gabriel Boric, lo más representativo de la izquierda radical. Entonces, la pregunta de todos es, ¿por qué las Fuerzas Armadas no han defendido a sus ciudadanos, incluso viendo cómo en la frontera, en Colchane, se invade el país y nadie atina a hacer nada? ¿A qué le tienen miedo? ¿A Punta Peuco, a cumplir con su deber, a ser encarcelados como el capitán Maturana, a ser dados de baja como el comandante Crespo, que no lo pensaron dos veces, defendieron la patria? No, no sé si les problema la jubilación, si no quieren cumplir los 25 años para, obviamente, tener una buena jubilación, o finalmente están protegiendo algo. Yo no entiendo a mis Fuerzas Armadas, pero lo que sí sé es que los terrenos de las Fuerzas Armadas y Carabineros hoy no solo están en la mira del gobierno, sino que además están en la mira de los partidos políticos y la denominada ahora reconstrucción. Lo que pasa es que ahora tenemos una emergencia habitacional, como si en Chile nunca hubiéramos tenido emergencia habitacional, siempre la tuvimos, desde que el general Augusto Pinochet fue presidente de la República, que en este país se empezaron a construir casas. Pasaron todos los gobiernos de izquierda hasta ahora y se siguen construyendo casas, aunque este gobierno entrega pajareras de emergencia en vez de casas. Son como cajitas de fósforos de 24 metros cuadrados, más chicas que un home studio, para que familias de 4 o 5 personas vivan. Pero hablan de emergencia habitacional y de que hay muchas tomas producto en la gran mayoría de la inmigración ilegal. En la gran mayoría de estas tomas no viven chilenos. Pero ahora, mágicamente, los partidos políticos y el gobierno, los partidos políticos en total, hablan de que una nueva constitución no va a solucionar este problema y echan mano a los terrenos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Porque hoy la ministra, una de las ministras encargada de bienes nacionales, dice que cuando existen terrenos fiscales que están bien ubicados, una de las prioridades tiene que ser la construcción de viviendas sociales.
¿Desde cuándo la construcción de viviendas sociales en este país fue la prioridad? ¿Por qué están tan apurados con el negocio inmobiliario? No sé, pero la ministra Toro asegura que ahora van a echar manos a los terrenos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que no estén siendo utilizados y que tienen que volver a la administración del fisco. Me imagino que entre esas casas está la casa del ex dictador comunista Salvador Allende. Me imagino que van a votar todo eso de Tomás Moro y lo van a hacer un edificio de viviendas sociales. Me imagino que toda esta comunidad ecológica de Peñalolén también la van a donar los artistas del apruebo para que todos los recién llegados a Chile tengan viviendas sociales. En concreto, el gobierno busca abordar un supuesto déficit de 650.000 viviendas de la forma en que la agenda ha trazado como meta la solución. Este primer año construir 65.000 viviendas y de acá al año 2026 260.000 viviendas, pero la agenda les dice que tienen que construir 650.000. Es ahí cuando los terrenos que son propiedad de bienes nacionales ya se están tramitando. Y cuando el gobierno dice que esto ya ha avanzado es porque ya ha avanzado. De hecho, se están haciendo transferencias de terreno al Servio. Terrenos que en su momento fueron destinados a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para labores de entrenamiento y que hoy quedaron rodeados de la ciudad. La ministra Toro dice que si esos terrenos no se están usando o están siendo subutilizados, tienen que volver a la administración del fisco, porque cuando el fisco entrega terrenos de administración es para que se cumpla esa finalidad. Eso es lo que dice la jefa de la cartera de bienes nacionales. El ministerio ha ido avanzando con el ejército, es decir, el ejército ha sido la primera rama de las Fuerzas Armadas que ha puesto a disposición su abanico de terrenos fiscales. Además, están consiguiendo terrenos de obras públicas y del Ministerio de Transportes para construir las primeras viviendas sociales. Pero si no se hubiera abierto la frontera norte, si realmente este país se hubiera protegido de la invasión chavista, si no existieran las tomas, si este país hubiera sido como un país antes del 2010, que tenía, antes del 2002, que tenía sus fronteras minadas, donde nadie podía entrar, donde los carabineros realmente custodiaban las fronteras, donde la PDI realmente no se le hubiera ocurrido nunca dejar pasar 20 aviones blancos con gente que venía de una isla en el Caribe con un sobrecito de color crepé, con $1.000 y una reserva de hotel. O sea, si no hubiera existido Lau, si no hubiera existido abogados patriotas de migraciones, si no hubiera existido un negocio de la migración, realmente ¿hubiéramos tenido emergencia de vivienda o sería el momento en que todos los chilenos y extranjeros residentes legales en nuestro país podrían estar viviendo en una vivienda digna? ¿Se imaginan si no tuviéramos las fronteras abiertas donde asesinos entran y matan a las familias trabajadoras a lo largo de todo Chile? ¿Se imaginan lo que sería este país? Cada chileno tendría por lo menos una vivienda de 60 metros cuadrados en un terreno de a lo menos 400 metros cuadrados, así por lo bajo, porque nos hubiéramos ahorrado 4 millones de personas que en este momento están sobrando. No tienen cédula, no tienen identificación, pero conducen motos, conducen autos, conducen camiones, tienen negocio, tienen armas. Estamos en tierra de nadie. Entonces vuelvo al principio. ¿En qué momento las Fuerzas Armadas chilenas permitieron todo esto? Entonces me queda claro que las Fuerzas Armadas chilenas no se diferencian mucho a las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Porque si todas las Fuerzas Armadas del continente hicieron valer su soberanía, menos las Fuerzas Armadas chilenas,
Entonces las Fuerzas Armadas chilenas no son tan distintas a las Fuerzas Armadas venezolanas que permitieron que el grupo Wagner, que militares rusos, que militares iraníes, que Hamas, que Hezbollah, que todos y absolutamente todos los grupos terroristas operen en Venezuela, que el ejército iraní opere en Venezuela, que Rusia abra una, bueno, nunca la abrieron en realidad, una fábrica para construir Kalashnikovs, pero se abrieron las fronteras de par en par para que cualquiera entre en Venezuela. ¿En qué se diferencian las Fuerzas Armadas chilenas de las Fuerzas Armadas nicaragüenses que permiten lo mismo? ¿En qué se diferencian las Fuerzas Armadas chilenas de las Fuerzas Armadas bolivianas que permiten lo mismo? ¿O en qué se diferencian las Fuerzas Armadas chilenas de las Fuerzas Armadas cubanas que permiten lo mismo? Incluso con un gobierno socialista como los Kirchner de hace más de 20 años en la Argentina, las Fuerzas Armadas argentinas no permiten que el gobierno quiera hacer lo que quiera con sus terrenos y rechazan la entrega de terrenos militares a habitantes ancestrales. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque todavía tenemos ciudadanos que defienden el honor y las gloriosas y el ejército vencedor y jamás vencido. Uno fue parte, ahí está, fue parte. 3 años y 6 meses de voluntario en una compañía de comando y en un batallón de paracaidistas, orgulloso de ese ejército de esa época, de 1993 a 1996, 97, 98. Ya, con Cuea 2000. Pero después, ¿qué pasó? ¿Se izquierdizaron nuestras Fuerzas Armadas? ¿Se izquierdizó el ejército? ¿Se izquierdizó la facha? Bueno, la facha siempre ha sido de izquierda, pero hasta el momento lo único que me queda claro es que la Armada se mantiene impoluta. Hasta el momento. Y que la tropa del ejército y la Fuerza Aérea, no así los altos mandos, se mantienen impolutos. Que la tropa de la PDI, la gran mayoría, se mantienen impolutos. Todavía no va preso el director de la PDI que se compró unos departamentos con gastos reservados. Tampoco se va preso Rojas Bey. Entonces, que las Fuerzas Armadas no hagan nada no nos debería llamar la atención. Tampoco nos debería llamar la atención lo que pasó en Brasil, que por más que el pueblo le pidió a las Fuerzas Armadas que hicieran algo para que un expreso no llegara al poder, tampoco hicieron nada. O sea, al final las Fuerzas Armadas peruanas y ecuatorianas son como las que más tienen huevos, ¿no? Y ni hablar de las Fuerzas Armadas del Salvador, que han limpiado el país. O sea, todos queremos ser El Salvador en estos momentos. Todos queremos un Nayib Bukele. ¿Ese será el destino de nuestro país? Pregunto. Tener una Fuerza Armada gallina. No tener unas Fuerzas Armadas que combatan el terrorismo. No tener unas Fuerzas Armadas que protejan a la población. Tener unas Fuerzas Armadas que salen a jugar a los soldaditos con salva porque un presidente que marchaba en la Alameda les dice que no pueden salir con munición de guerra, que tienen que salir con munición de salva, que no se pueden defender, que tienen que dejar que les disparen. Puta que debe ser triste ser militar ahora en Chile. ¿Eh? Debe ser súper triste. Porque ahora, antes los veía uno con respeto. Ahora uno los ve y, puta, como que los mira así como, ¿ya? O sea, hasta los uniformes son chinos. O sea, ¿para qué estamos con cosas? No. ¿Dónde quedó la soberanía? Bueno, a entregar los terrenos fiscales nomás, pues no queda otra. Si el gobierno marxista se los pide y no son hombres de paz y no son hombres de guerra, puta, entonces, weón, entréguenle todo. Pues. Si total, ahí pegaditos a los cuarteles, van a tener viviendo a lo más selecto del vecindario latinoamericano.
los casinos de oficiales van a oler a arepa. Eso es la realidad. Porque de los departamentos que les van a construir al lado, a las 7 de la mañana, no saben lo agradable a las 6 de la mañana que es despertar con olor a arepa. Lo más rico del mundo. Me imagino que van a estar felices y contentos. Bien. Queridos amigos, ¿qué opina usted entre toda la tontera que yo acabo de hablar? ¿Cree que las Fuerzas Armadas realmente se bajaron los pantalones? ¿Cree que está bien que le entreguen los terrenos de todos los chilenos a gente que nunca vivió en Chile, que lleva menos de un año para que tenga su casita porque hay una emergencia? ¿Y qué pasa con nuestros abuelitos que viven en casitas de madera? ¿Qué pasa con nuestros abuelitos que viven en la cordillera? ¿Qué hacemos con nuestros abuelitos chilenos que construyeron este país? Qué tremendo, ¿ah? Con razón, tantos chilenos se va de Chile, pues. ¿Sí, para qué se va a quedar? Si en Chile parece que es mejor no ser chileno. O sea, es más fácil la wea. Porque tú, si no eres chileno, entráis ilegal y ya tenés salud, educación, jardín infantil, refugio, casa, RUT provisorio, pues weón. Todo gratis. Ahora, si a vos se te ocurre ser chileno, cagaste. Tenéis que tener pega, con cueva te dan una cuenta RUT, ni sueñes con arrendar un departamento porque mientras no tengas un año en el sistema no podías arrendar nada. Para entrar a la banca, 1 año y medio y mínimo ganando de 500 lucas para arriba. O sea, ni se te ocurra ganar menos de eso. Acceder al sistema en Chile te va a costar como chileno si es que viviste afuera 2 años. No, pero a estos hueones no les cuesta nada. 3 meses y ya están listos. Tienen los mismos derechos que los chilenos que llevan toda su vida viviendo en Chile. Y después nos preguntamos por qué los chilenos no viven en Chile. Habría que preguntarle más seguido para que te cuenten por qué. Ya pues amigos, nos vemos en un próximo video. 6 de la tarde, 8 minutos cuando termino de grabar este. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta RUT, los datos están abajo de la caja de este video, como así también lo puedes hacer en el link nacional de pago fácil con distintos métodos de pago. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon, puedes enviar tus limosnaciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de PayPal y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.